Bueno, Doménica, aquí estamos nuevamente los días miércoles. Así es, en nuestro encuentro, pues, de todos los miércoles, pues, trayendo siempre información, Conchi, que, como dice nuestro lema, acompañamos tu desarrollo de todos los coaches y mentores que nos quieran acompañar. Así es, bienvenido, Ronnie, y miren, gracias por acompañarnos. Y las personas que luego se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Ok. Muy bien, y hoy estamos con las 8 competencias, un poquito como para em, focalizarnos, centrar cuáles son esas 8 competencias a raíz de los cambios que definitivamente están instaurados este año y que va a ser requisito para las personas que quieran enviar su grabación este año. Que Comenzamos entonces. continuará y que continuarán y Bueno, que continuarán. aquí tenemos. em, En este momento, pues tenemos 4 grandes pilares dentro de las nuevas competencias. Los 4 pilares son justamente sentar las bases, co-crear la relación, comunicar eh, efectivamente y cultivar aprendizaje y crecimiento. Esos son las 4 pilares de las nuevas competencias. ¿Sigues tú, Dome, dando la... Así es. Muy bien. Si quieres, me pasas la hojita, por favor. Ay. bueno, ok. Ujú. Muy bien. Y en ese primer bloque tenemos demostrar la práctica ética. Y eso, ¿cómo la podemos observar o cómo la podemos practicar? Entendiendo consistentemente en la aplicación de la ética y los estándares del coaching. Demostrando una actitud de coaching, ¿sí? Lo que es desarrollar y mantiene una mentalidad abierta, lo que es una mentalidad de coach, curiosa, flexible y orientada al cliente. Es seguir la agenda del cliente, al menos que el cliente decida darle una orientación diferente. Sino a pegarnos que tomamos esa agenda y la abrazamos y no la soltamos, la vamos a abrazar. Pero si el cliente nos pide, nuestro coachee, nos pide que ha tenido un insight importante y necesita cambiar la dirección, ahí lo vamos a acompañar nosotros. Y esa es la mentalidad del coach. Esta es una de las competencias que se han incorporado en estas nuevas 8 competencias, no nuevas, en estas 8 competencias hablemos con su actualización, reestructuración, practicidad, porque de 11 vamos a 8 y son mucho más prácticas. Y cuando Doménica nos habla de las prácticas éticas, en este momento hay una visión mucho más sistémica del tema ético, porque no es solamente con el cliente propiamente, sino todos los entornos que están cubriendo la parte del cliente. Bueno, seguimos con la siguiente. Ahora veamos cuáles son los indicadores para cada una de esas competencias, ¿no? Demostrar una práctica ética implica entender consistentemente la ética y los estándares. Queremos acotar que esos estándares están inclusive aclarados en la página web de ICF Global, donde usted puede entrar y hay unos magníficos videos que están actualizados porque el año pasado hubo unas modificaciones en la parte ética. Entonces, están súper invitados allí. La siguiente, demostrar, la siguiente, Ok. Demostrar integridad personal y honestidad en las interacciones con los clientes, patrocinadores o partes interesadas. Y esto es muy importante porque cuando, por ejemplo, especialmente en las organizaciones, esto es un aspecto que ha de quedar muy claro, ¿no? Esto de, bueno, pero es que me reúno aparte con el jefe y me reúno luego y le cuento al jefe un poco lo que pasó en la sesión, es que esto quede muy claro hasta dónde son los límites con estas interacciones tan importantes, siempre con honestidad y claridad en lo que acordemos con nuestros clientes y hasta dónde llega la labor del coach o el rol del coach. el ser sensible a la identidad, entorno, experiencias, valores, creencias de los clientes.
Cuando estamos hablando de una parte sistémica, estamos hablando también de integración y no solamente de un cliente que podamos tener en nuestro propio país y que implique pues que nosotros conocemos la cultura de ese cliente. Estamos a nivel internacional y eso implica ser lo suficientemente sensible a esas creencias del cliente, a los valores, a las experiencias que ha tenido esas personas y no traerlas a las de nosotros, sino respetar la de ellos. Así es, o hacer esos juicios con respecto a las creencias que puedan tener nuestro cliente, lo que es la diversidad cultural, la multiculturalidad y ahora más que nunca con esta globalización que puede estar tu jefe en España y los colaboradores pueden estar en Estambul, pueden estar en Chile, donde hay culturas diferentes, ¿no? Y pues formas de ser diferentes también y bueno, y cada uno tiene sus propias creencias, ¿no? Que eso es muy importante. Usar lenguaje respetuoso y apropiado con las partes interesadas. Aquí se respetan los modismos. No es que para lograr empatía, muchas veces pensamos que logramos empatía imitando el lenguaje del otro o imitando gestos propios de esa cultura o propias de ese espacio o de esa cultura organizacional. Es utilizar un lenguaje apropiado para todas las partes interesadas de respeto, de ese acuerdo de cómo son las relaciones. Muchas veces eso es una línea muy transparente que hay momentos que se pueden unir y traernos algunas consecuencias en los procesos de coaching, ¿no? El mantener una confidencialidad de la información del cliente según los acuerdos con las partes interesadas. Esto es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando del contexto organizacional, porque el aclarar cuáles son las expectativas de la empresa, del gerente de recursos humanos, de inclusive el supervisor del cliente que vamos a abordar en la empresa, es sumamente importante. De manera de que el coachee propiamente se sienta protegido y no sienta que lo que va a conversar en la sesión va a ser expuesto, transmitido bien al gerente de recursos humanos o bien a su propio supervisor o a alguno de sus pares. Esto es importante. Tanto Doménica como yo, que trabajamos en la parte organizacional, siempre estamos muy atentas a esto y le indicamos al cliente, al coaching, que ningún informe final es transmitido ni a recursos humanos ni a ningún área sin la previa aprobación del coaching. El coaching lo revisa, nos dice, no me parece que coloques esto, quiero quitar esto, etcétera, etcétera, no me conviene hablar acerca de este aspecto y todo eso se tiene que respetar y se lo tenemos que decir al cliente. Sí, por eso es importante antes de establecer los acuerdos, qué es lo que sí se va a comunicar y qué es lo que no se puede, a menos que sea, wow, hay una orden judicial, un tema legal, que lo que nos está diciendo, lo que nos está confiando el coach y el cliente esté poniendo en riesgo su vida y su trabajo. Eso es fundamental. ¿Okay? Diferenciar el coaching de consultoría, de psicoterapia y otras profesiones de apoyo. Es fundamental en la introducción que hacemos con nuestros clientes, en esos acuerdos que se van a fijar, porque se generan muchas expectativas de, pero es que tú no eres psicólogo, es que tú no eres, es consultoría. Entonces, esa es la consultoría, la asesoría, la psicoterapia y lo que es el coaching. Y cuáles son los límites, ¿sí? Los linderos o el alcance que el coaching tiene en una organización o en un proceso personal, life coaching, ejecutivo, de equipo. Eso es fundamental. Y eso está alineado con el siguiente indicador, que es recomendar clientes a otros profesionales según corresponde. Cuando nos demos cuenta de que lo que están trayendo en la conversación no corresponden a aspectos de coaching, inmediatamente hacer un alto, con mucho respeto, de esta parte que tú estás mencionando, no es de mi incumbencia, yo no puedo manejarla porque esto es una sesión de coaching, no es una sesión psicoterapéutica. Si tú gustas, puedo remitirte a otra persona, o no sé si tú conoces a alguien, pero hacer la acotación bien clara de la persona se pueda sentir como enmarcada, contenida en aquellos aspectos que realmente puede trabajar o se pueden trabajar
dentro de una situación de coaching. Bien. Bueno. Asumir mentalidad de coach, desarrollar y mantener una mentalidad abierta, curiosa, flexible y orientada al cliente. Bueno, los indicadores. Reconocer que los clientes son responsables de sus propias elecciones. Y esto es muy importante. A veces, cuando somos coach principiante, queremos inducir a ese cliente, inducimos esas preguntas y muchas veces las acciones y inducimos la sesión. Hay alguien que está haciendo ruido, perdón, si pueden apagar los micrófonos. Son tan amables de apagar los micrófonos. Mil Listo. gracias. Mil gracias, mil gracias. No te preocupes. Ellos son responsables de sus elecciones. Ellos saben, ellos tienen sus propios recursos y recordemos que el coaching parte de que todas las personas con las que vamos a apoyar, acompañar, tienen los recursos necesarios. Lo que necesitan es esa estructura, esa orientación, ese direccionamiento amoroso, ese acompañamiento amoroso para que ellos encuentren sus propias respuestas. El siguiente indicador es desarrollar una práctica reflexiva continua para mejorar la sesión de coaching. ¿Y cómo se logra eso? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con las otras competencias, precisamente haciendo preguntas de comunicación directa, preguntas poderosas que lleven a esa parte reflexiva del cliente. Y aquí es interesante acotar que puede ser que el cliente nos traiga un planteamiento central y que en la medida que comenzamos a realizar el acuerdo, el cliente nos diga, oh, pero esto que yo traje realmente, después de estas preguntas que tú me has hecho, como que no son, entonces más bien quiero. Y ahí es importante que el coach le diga, muy bien, tú iniciaste con esto, más sin embargo, a raíz de las preguntas que hemos ido profundizando, este es el camino que tú deseas seguir en esta conversación. Entonces, para que el cliente o el coach vuelva a estructurar el objetivo de esa sesión. Por eso hablamos de práctica reflexiva continua. Y hay una pregunta clave cuando estamos en la sesión, aquello de, ¿y cómo vamos en esta conversación? Vamos, que te das cuenta, así es. Permanecer consciente y abierto a la influencia del contexto y la cultura en sí mismo y en los demás. Lo que traía Conchita, es tomar en cuenta el sistema en el que se encuentra este cliente, este coachee, y cómo lo que él está de una u otra manera trabajando en esa sesión, conversando en esa sesión, está de una u otra manera influenciado por lo que está sucediendo afuera. Ejemplo, la pandemia. Cómo la pandemia de una u otra manera influyó en las situaciones o los quiebres que traían nuestros clientes. Nosotros como coaches hemos de tomar esa información importantísima para poder ponerla en perspectiva y poder hacer un acompañamiento mucho más pues preciso y mucho que sirva de guía para este cliente, este coaching, ¿no? No hemos vivido, la pandemia no la hemos vivido igual que en España o igual que Venezuela. Cada país ha vivido la pandemia de manera diferente y ha tenido un impacto diferente en los procesos de coaching de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Los procesos de vida. Bueno, inclusive dentro de las empresas la han vivido de forma diferente, porque cuando tienen una subsidiaria en Europa, otra en América, otra en Asia, etcétera, etcétera, pues evidentemente todo esto nos afecta. Y si nos ponemos todavía más actualizados con el tema de Ucrania, ahí vamos a tener en este momento, creo que bastante material para reflexionar. Así es, así es. Bueno, utilizar la conciencia de sí mismo y la intuición de sí mismo y la intuición para beneficiar a los clientes. Y este punto es bien interesante porque cuando pensamos que imaginamos algo, etcétera, etcétera, es importante, lo podemos plantear dentro de la sesión, pero le tenemos que pedir permiso a nuestro coaching. Decirle, mira, esto que tú me estás trayendo, no sé, me trae una idea a la cabeza, tú me permites que te la diga. Y el cliente puede decir sí o no. ¿Ok? Entonces es como ser respetuosos de aquello que el coaching nos está planteando en este momento y podemos hablar de esa parte intuitiva, pero
con el respectivo permiso. Así es. Desarrollar y mantener la capacidad de regular las emociones, y yo le coloco aquí nuestras emociones. ¿Quién en estos momentos no se siente vulnerable? No somos infalibles, somos vulnerables tan igual como cualquier otra persona en este momento. Entonces, es ese trabajo constante, es esa conciencia y esa capacidad de poder conectarnos con esas emociones, autorregularnos, tener nuestro propio coach, nuestro propio psicólogo, nuestro propio mentor, en los que nosotros también podamos ir a vaciar la taza y volver a retomar el camino. ¿Cuántas veces nosotros, y también es muy sano en el momento que nos sintamos emocionalmente, que podemos estar allí en sintonía con ese cliente, con ese coachee, decir, mira, no estoy en mi sano proceso regulatorio o mi sana emocionalidad para acompañarte? Y eso es la mentalidad del coach, también ser consciente de nuestras emociones y en qué momento sí estamos listos para acompañar a otro y en qué momento necesitamos nuestro espacio para autorregularnos. El siguiente es prepararse mental y emocionalmente para las sesiones. Bueno, esto es sumamente importante. Nosotros, de hecho, tenemos por allí, podemos tomarla nuevamente, una presentación sobre cómo tiene que ser la preparación pre de la sesión. Tenemos ahí todo un material bien interesante. Me tocó en estos días alguien que iba a ser mi coach y cuando entró a la sesión, ay, no sé qué, no sé qué más, no sé qué. Bueno, entonces, ajá, y entonces yo sentía como que, uy, Dios mío, ¿qué estaba pasando con ella? ¿No? No estaba como focalizada, como conmigo. Entonces yo sentía como que la energía, la sintonía no estaba dada en este momento. Y no se vino a dar sino como 10 o 15 minutos después, les diré. Entonces, esto es bien importante, porque de pronto nos imaginamos que el otro no lo va a percibir. No, sí lo percibe. Y esto es un tiempo que estamos por allí desperdiciando sin asumir esa posición o actitud de coach precisamente. Sí es. Buscar ayuda de fuentes externas cuando es necesario. Esto está muy ligada a desarrollar y mantener la capacidad de regular nuestras propias emociones. Es lo que le comentaba, es estar claro de que yo necesito un apoyo, ¿no? Y si es posible, retirarnos y protegernos también a nosotros como coaches, como personas, antes de avanzar. Y esto hace parte de la participación en el aprendizaje continuo, en el desarrollo como coach, es incorporar qué necesitamos, esa introspección entre nuestras fortalezas y áreas de mejora. Y esas áreas de mejora, también buscar apoyo para seguirnos fortaleciendo. A lo que se refiere a la mentalidad de coach, y lo conversábamos con Conchita hace unos días, no somos infalibles. En alguna oportunidad hubo el paradigma de que los coaches somos perfectos, ellos son tipo Robocop, no sienten, no tienen problemas, tienen una vida perfecta. Pues no, nuestras vidas están imperfectas, deliciosamente imperfectas, que necesitamos también apoyo en algún momento. ¿Ok? Bueno, de ahí viene la figura que hay en este momento de el supervisor. El supervisor. La supervisión y es cuando nos sentimos particularmente afectados por alguna situación o bien porque tenemos un cliente que cuando trae material decimos, oye, yo no sé qué me pasa, pero cuando yo hablo con José, cuando hablo con Cristina, me siento como afectada, como que no me vienen las preguntas, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, en ese momento necesitamos una sesión de supervisión para evaluar justamente lo que está señalando América. ¿Qué nos estará afectando en este momento que se está creando como ese solapamiento? Así es. Bueno, dentro de la columna B, puede decir que son 4, la columna B, que es co-crear la relación, está la tercera competencia, que es establecer y mantener acuerdos. Asociarse con el cliente y partes interesadas para crear acuerdos claros sobre las relaciones de coaching, su proceso, planes y objetivos. ¿Y cuáles son esos indicadores, Doménica? Bien, bueno, establecer acuerdos para el compromiso de coaching en general, así como para cada sesión de coaching en particular. Esto es importante. Piense a nivel personal,
o bien organizacional, ejecutivo o de equipo, siempre es importante entender el proceso en el cual se va a desarrollar, valga la redundancia, el proceso de coaching. ¿Sí? Ese proceso yo lo llamo proceso general o macro o acuerdo general y luego acuerdos específicos de cada sesión. Y esto hace que el trabajo con el coachee o con el cliente sea mucho más efectivo, porque en cada sesión aterrizamos ese acuerdo y aterrizamos qué es lo que realmente se espera lograr de cada sesión y en todo el proceso. Recordemos que en las organizaciones es mucho más exigente trabajar con un proceso de coaching, porque ellos nos van a pedir cada vez más estos indicadores de resultado y estos acuerdos han de quedar muy claros, ¿no? Norme, sabes que en estos días, utilizando esa justamente la parte del compromiso, era una conferencia de un inglés que estaba dando allí como las preguntas que era importante realizar en una sesión de coaching. Y el señor decía que una pregunta que a él nunca se le escapa es decirle al cliente, ¿qué tan comprometido se siente usted con esto que usted está planteando? Y cuando nosotros hacemos esta pregunta dentro de un contexto empresarial, esto es sumamente importante, porque, bueno, a ti te ha ocurrido y a mí también, que de pronto nos remiten un coachee en la empresa y entonces yo lo primero que le pregunto, mira, tú te sientes así como castigado porque te mandaron a las sesiones de coaching. Y a veces confiesan que sí. Así Y, es. y entonces es muy válido preguntarle inclusive, bueno, mira, tu jefe está diciendo esto y esto y esto y esto, y recursos humanos pidiendo y esto y esto. ¿Y qué tan comprometido te sientes tú con esto que te están planteando? Y Entonces, lo otro es que, primero, porque, disculpa, Conchita, ¿y por qué no viene mi jefe primero a este proceso de coaching y después vengo yo? así es. Entonces, ahí, todos estos son variables, aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de ese famoso compromiso. Ujú. El explicar qué es y qué no es coaching, sobre lo que es apropiado o no, lo que se ofrece y lo que no se ofrece, que está un poquito enmarcado en lo que habíamos señalado anteriormente, que está en línea de la parte ética, ¿no? Lo que ofrecemos, que vamos a dar, lo que no, etcétera, y explicar en forma muy llana, muy fresca, muy eh, sencilla, sin ninguna cosas complicadas, palabras complicadas, que el otro entienda. Inclusive nosotras cuando estamos hablando del contexto organizacional, solemos enviar una cartita donde le explique al cliente qué es coaching, una forma muy sencilla, antes, antes de la primera sesión, de manera que el otro también se sienta como en contexto, ¿no? Establecer las responsabilidades del cliente y las partes interesadas. Esto es fundamental. Bueno, muchas veces nos quieren adjudicar algunas funciones al coach que no le corresponden. Por eso es que es tan importante, como dice Conchita, una reunión previa o una exposición previa de lo que significa realmente el coaching. No todas las organizaciones conocen lo que es el coaching y ha practicado el coaching. Entonces es importante, bueno, cuáles son nuestras funciones, nuestro rol y qué se espera de los roles de las partes interesadas. Y sí que está muy claro también los tiempos estimados para si es de apoyo al colaborador, si es de apoyo al equipo, inclusive si es apoyo entre los mismos sponsors, ¿no? Que muchas veces también están un poco desalineados y es importante que cada uno asuma su rol. Uh-huh. Y en ese aspecto, complementando lo que dice Doménica, señalar inclusive, ok, si pautamos una reunión y es suspendida, ¿cómo vamos a manejar eso? Yo recuerdo que en una oportunidad yo logré pues, como aclarar la situación simplemente por un recibo del estacionamiento, porque en ese momento eran presenciales y la persona decía que no, que yo no había ido, hasta el momento que le presenté el recibo Ujú. del automóvil. Porque ahí, ¿qué pasa? Era la palabra de esta persona contra la mía y para él era importante mostrar de que sí, él estaba allí dispuesto y todo lo demás, y la realidad es que no, toda la hora sentada frente a su oficina y él no se apareció. Entonces, fíjense, estos pequeños detalles son interesantes, ser muy finos en todos estos acuerdos, que no se nos quede nada por fuera. Muy bien.
Acordar sobre las pautas y parámetros específicos de la relación de coaching, lo que es la logística, la tarifa, la programación, la duración, la confidencialidad, incluso la inclusión de otros. Esto es importante. Yo siempre para esto me hago un GAN, me hago una planificación, no importa que sea en Excel, pero que quede muy claro esto, la logística, las tarifas, inclusive quién prepara el salón para que uno vaya a dar el proceso, a tener la conversación con el cliente, quién es la persona con quien uno va a hacer el enlace dentro de la organización, cuánto dura cada sesión, cuánto es el proceso de duración, inclusive de todo el programa o proceso. Y si en algún momento pues va a haber algún coach de sombra. Eso también tenemos que hacerlo presencial en una de estas reuniones tripartitas. Bueno, podemos hacer un coach de sombra presencial o ahora en línea para observar la relación o una conversación de este coach con algún colaborador, con algún cliente, con el mismo jefe que es su reunión tripartita. Entonces es importante clarificar todos estos aspectos. Establecer un plan y objetivos generales de coaching. Esto, bueno, más claro de lo que ya hemos conversado. Y en cuánto tiempo, establecer los tiempos que vamos a medir en cada uno de esos. Esos cambios que tú estás realizando dentro de la sesión, cómo van a impactar de alguna manera en lo que es tu contexto laboral. Siempre aquí estamos hablando de contexto laboral. Y queremos hacer la acotación que en la prueba que se va a aplicar este año, a partir de este año, la prueba ICK que van a tener todos los que van a aplicar este año, tienen que entrar por ese nuevo modelo. Yo diría que el 95% de las preguntas están vinculadas al ámbito organizacional, de manera de que ponerse en esa figura es bien importante. Tienen muchísimas preguntas de la parte ética, tienen muchísimas preguntas de situaciones que estamos dentro del ámbito organizacional y cómo las manejarían y colocan escogencia múltiple para ver cuál es la que resultaría más adecuada. Determinar la compatibilidad del coach y del coachee. Este es un punto bien importante. Hoy por hoy, fíjense lo que está pasando en el mundo de esa escogencia. En algunos momentos el ejecutivo, el cliente puede sentir que me están imponiendo esta persona, me están imponiendo este coach. Hoy le explico un poco la experiencia de lo que está pasando. Primero que la compatibilidad es muy importante para poder establecer esa conexión, para poder establecer ese rapport y esa sintonía para construir confianza y poder acompañar al otro de una manera genuina, espontánea, con esa curiosidad y mentalidad del coach. En este momento te citan 3, 4 coaches y el coachee o el ejecutivo en una primera conversación que tiene con cada uno, luego él decide con quién se quiere quedar y con quién quiere hacer su proceso de coaching. Esto está siendo cada vez más común en esta compatibilidad del coach-coachee. Entonces, fíjese qué interesante, porque entonces ya no es el coach el que escoge el coachee o hay una imposición, sino que de alguna manera se crea, y es la parte empática. Identificar o reconfirmar lo que quiere lograr en la sesión y medidas de éxito. ¿Cómo vamos a medir esto? Es colocarlo en conductas concretas. A veces que cuando hablamos, por ejemplo, con un coachee en el área de finanzas, entonces ellos son muy simpáticos, me dicen, lo mío son los números. Bueno, justamente como son los números, cómo ese cambio conductual va a afectar el cambio de los números dentro de lo que tú manejas. ¿Okay? Porque aquí, en la mayoría de los casos, estamos hablando de competencias blandas, no de competencias duras. Entonces, no es cuánto voy a invertir de capital, cuántas acciones voy a aumentar de capital. No. Aquí estamos hablando de aspectos conductuales que inciden en la eficiencia mayor o menor del equipo, de mis colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, tú conoces la parte, vamos a decir, de número, cómo tu conducta puede afectar esos números que tú manejas. Entonces, generalmente entran como que, uy, ¿cómo voy a hacer eso? Es un poco difícil para ellos y hay que acompañarlos en este proceso.
Definir lo que el cliente cree que necesita abordar o resolver para lograr lo que quiere lograr en la sesión. Y esto es focal en esta primera etapa de lograr el acuerdo. Y es vital en el éxito de la sesión, ¿sí? Si bien el coach y el cliente nos va a decir si la sesión va a ser efectiva o no, esta parte del acuerdo es fundamental, porque cuando ustedes deciden acreditarse o credencializarse, si el acuerdo no está definido, le hacen clic y apagan la sesión. Porque si el acuerdo no está definido, la sesión pues va a tener poco sentido para el proceso, ¿no? Entonces, hacer esas preguntas suavemente directivas, como digo yo en esta primera parte del acuerdo, y apoyar al cliente en definir con él qué es lo que él quiere trabajar ese día. Muchas veces no, nuestros clientes vienen con un rollo de estambre en sus cabecitas que no saben que quieren trabajar. A través de las preguntas poderosas, de la escucha lineal y no lineal y de esa intuición y esa escucha activa, podemos apoyar a nuestro cliente a que defina qué es lo que quiere trabajar. Porque muchas veces te dice, es que yo quiero trabajar, no sé, quiero cambiar de carrera, por ejemplo. Esa es la punta del iceberg. Pero entonces hay de ese cambio de carrera, específicamente de que cuando tú hablas de cambio de carrera, ¿qué significa? Y específicamente del cambio de carrera, ¿qué quieres lograr en esta sesión? ¿Sí? Y hacer el parafraseo devolviendo lo que he escuchado para que también el coach se escuche y podamos validar entre ambos. Importante, si el acuerdo a los 35 minutos no está claro, hay que hacérselo ver, hacérselo sentir al coach. ¿Sabes qué? No tengo claro, aún no tenemos claro, o yo no tengo claro como coach qué es lo que quieres trabajar en esta sesión. Necesitamos, o yo de este lado necesitamos hacer más preguntas y lo validamos con nuestro cliente también, ¿no? Porque muchas veces tenemos unos clientes y nosotros mismos también a veces necesitamos clarificar. Hasta que esto no quede claro para ambos, no avanzar. Es nuestra recomendación. Se asocia con el cliente para administrar el tiempo y el enfoque de la sesión. Esto es vital, porque cuando iniciamos la conversación es importante decirle a la persona, para esta sesión tenemos 35 minutos, 40 minutos. Eso encuadra el cerebro de la otra persona y también el mío como coach, en el sentido de que no podemos ponernos a narrar historia. Es que sabe que cuando yo bla, 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 aquellas historias largas y largas y largas que no llegan a la precisión y al foco del encuentro, de lo que queremos trabajar, entonces nos lleva a no administrar de forma adecuada el tiempo, de manera que sea lo más focalizado, preciso. Y fíjense que el delimitar el tiempo lleva también al cliente a focalizar en cuál es el problema. ¿Cuál es la situación que queremos traer en este momento, que es importante, que es relevante y que va a significar un cambio en algo que nosotros queremos evaluar? O puede ser que no sea un cambio, pero sí que queremos profundizar en eso porque queremos determinar qué nos está pasando en relación a X aspecto que queremos traer. Seguir en la dirección del resultado deseado del cliente, a menos que el cliente indique lo contrario. Creo que lo hablamos al inicio. Muchas veces nuestra curiosidad, que es muy normal, nuestra curiosidad puede llevar en función de nuestro deseo de llevarnos por otros caminos. Y en ese sentido estamos induciendo la sesión del cliente. Entonces, ya tenemos un objetivo, muy bien, podemos validarlo durante la sesión. Y pues nuestro trabajo es acompañar a ese cliente en esa misma dirección. Finalizar la relación de coaching de una manera que honre la experiencia. Ese es el último aspecto indicador. Y allí hay que mencionarle al cliente que esta es nuestra primera conversación o tal, pero que es un proceso de desarrollo y que como coaches estamos dispuestos a acompañarlo si eso es lo que él desea del otro lado o ella desea del otro lado. De manera que con este planteamiento estamos diciendo, que es la última competencia de la cual hablaremos, no sé si hoy,
porque esto se está haciendo un poquito largo, ¿verdad? Dome, como que lo Así vamos a tener es, que dividir en dos en dos partes. partes. Yo creo, parte 1 y parte 2. Es, Exacto. que el cliente se sienta que hay una continuidad, que la palabra seguimiento lo está acompañando en esta conversación, que la cosa no queda allí, que estamos dispuestos a seguir con ello, en sea lo que sea que se ha trazado como objetivo y que está encuadrado en ese acuerdo. Bueno, Doménica, vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Y cómo vamos en esta conversación? Así es, no, no la podemos dejar de hacer, Concha, esa No, no, pregunta. no, no, ¿Cómo no. vamos? Ah, Pregunta. Sería pregunta. interesante que abramos un espacio, no pasa nada si hacemos esto en dos partes. La idea es que lo podamos, pues, como dice Jean Piaget, asimilar y luego acomodar en nuestra cabecita, de tal manera que ustedes no se vayan con dudas, que hagan todas las preguntas, porque ¿qué pasa? Aquí lo vemos en texto, pero cuando vamos a la práctica decimos, wow, expliqué lo que no es, lo que es y lo que no es coaching. Hay compatibilidad entre el coach o el coachee. Pareciera que eso es algo que se da solo. No, no, eso hay que construirlo. Entonces, bueno, podemos abrir el espacio para escucharlos a ustedes también, para co-crear, porque este espacio es para eso, para co-crear. Pregunta. A mí me gustaría primero agradecer esta webinar particular de las 8 competencias, que parece como que, bueno, como que ya está, dale y dale y dale y dale, pero no, porque cada vez que uno escucha la webinar, uno escucha algo diferente Así y algo es. nuevo, ¿no? Y sobre Sí, todo sí, porque, sí. bueno, porque el agua, como dice por ahí, el mismo río con diferente Sí, agua, ¿no? así es. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el acuerdo de compromiso firmado o entregado a la persona. A mí me ha ido muy bien con eso. Yo allí soy muy específica. No soy tan rígida como para decirle fírmamelo y envíamelo escaneado. Eso sí, no. Pero sí le digo, respóndeme por WhatsApp si estás de acuerdo. Muy bien. Ok, se lo mando por WhatsApp. Y le quiero decir que eso funciona muy bien. A mí me llena y me da un cuadro a mí también. Total. ¿Ok? O sea que si la persona me suspende una sesión, yo puedo decirle, mira, esta sesión está dentro de las que ya están pagadas, entonces bueno, saltaremos a la número 4 en vez de la 3, pero otras veces puedo también ser laxa, pues tampoco es una cosa, no es una camisa de fuerza, ¿no? Porque hay Exacto. razones por las cuales. ¿Eh? La otra cosa que me parece muy interesante también es que es el tema de los informes, y yo voy a pedir aquí públicamente que ustedes hagan una webinar sobre los reportes, Sí, señora. porque Sí, se hace señora. sumamente difícil Voy a para tomar mí nota. hacer un informe, sobre todo cuando el sponsor es una organización con la que tú trabajas desde hace mucho tiempo, donde hay una sesión tripartita con un líder, etcétera, ¿no? Hay un cliente particular con el que nosotros trabajamos hace mucho tiempo, donde yo hago procesos de coaching de 10 sesiones y procesos de evaluación 360 de 3 sesiones, que también es coaching. Bueno, cuando ya he ido más o menos como viendo a ver cuáles son las opciones que el cliente pudiera, bueno, me arriesgué a no entregar informes, sino a que el coachee haga un plan de acción que revisa con días, horas, o sea, no con días, horas, con deadlines, objetivos, obstáculos y lo contrario, fortaleza de cada competencia en el caso de la organización. Lo revisa él, lo reviso yo y se lo envío a Capital Humano, a Recursos Humanos, y eso les encantó. Miren, no Muy saben bien. el peso que me quité de encima. O sea, ahí no hay nada que tiene que ver con los procesos de coaching, con lo que se vive, sino que es todo en Así función de lo es. que la organización pide. Así es. Porque inclusive una Entonces, misma podemos competencia, compartirlo, ¿no? sí, gracias por compartirlo. Miren, y lo vamos a traer, porque ese es un aspecto muy importante de los procesos de coaching. Muy válido los acuerdos por escrito, funcionan. Y es muy cierto lo que tú dices. Y en el informe que se entrega al final, hay muchas maneras de presentarlo. Esto también se puede generar en el acuerdo. Incluso al final puedes entregar ambos, plan de acción con los ajustes que sean necesarios y el informe como tal, ¿no?
Pero sí es necesario, es muy necesario porque es un cierre de ese proceso. No queda el proceso abierto. Y hoy por hoy en las organizaciones más, tú entregas una información que aun lo que se haya vivido en cada una de esas competencias, eso queda de propiedad del proceso y de la relación que se establece con este coachee. Y también es una tranquilidad para él decir, bueno, mira, yo trabajé estas competencias objetivamente, porque obviamente sabemos que detrás de una competencia hay creencias, hay juicios, que eso de una u otra manera a la organización no se la vamos a relatar. A la organización le interesa es cómo este colaborador supera y entra en la práctica de esa competencia. Totalmente. Y lo de los informes es tan importante. Yo recuerdo una directora de recursos humanos que me dijo en una oportunidad, es que eso del coaching es pura habladera y no traen nada concreto. Entonces, es muy interesante eso, Sí, cómo no. porque es un concepto que, a ver, aquí le corresponde bajarlo a la realidad y al mundo, no de lo concreto. A nosotros es educar sobre aspectos concretos, no estamos entregando esto y esto, y además que con el tiempo, como dice Lucía, esa persona a la cual le entregó el informe puede chequear dentro de 1 año, 2 años, cuando, ay, ¿qué pasó con el fulanito de tal que está en un proceso? Ah, no, mira, es que Lucía dejó este informe. ¿Cuál ha sido? ¿Se han seguido los deadlines, las conductas, los indicadores, etcétera, etcétera? De manera de ir validando esto como un proceso de desarrollo del mismo cliente. Ignacio ha levantado la mano 2 veces. Ignacio, por favor. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto verte. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Yo estoy desde República Dominicana, pero mi presencia aquí me llegó el aviso por el Instagram y me puse de curioso. Digo, déjame ver de qué trata todo, pero permítame felicitarle porque de todas o muchas de las audiencias que yo he tenido sobre este aspecto, óigame, ustedes han tenido un lenguaje maravilloso, claro, diáfano, tranquilo, entendible, digerible, manejable y sobre todo exquisito, que realmente, yo no soy coach, yo no soy coach, pero si ustedes dan uno, yo me atrevo, porque realmente llega al oído, llega al conocimiento, llega al entendimiento. Y la joven que estuvo ahí ahora, antes que yo, también la felicito porque realmente escucharlo a ustedes, a mí se me abrió un mundo más allá sobre lo que es el entendimiento de cuando la persona necesita más que una ayuda, un aprendizaje. Realmente las felicito, eso era todo. Gracias, muy bien. Ignacio. Ay, gracias, Ignacio. Y sabes que estas competencias no son exclusivas para coaches y mentores. Estas competencias también las podemos aplicar en la cotidianidad. ¿Cuántas veces como seres humanos nos necesitamos para el fortalecimiento de nuestras conversaciones y relaciones de un acuerdo, por ejemplo? De ser éticos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, complementando lo de Doménica, imagínense una persona que tiene que manejar, por ejemplo, temas de sindicato. Cómo realizar acuerdos realmente precisos, donde haya una escucha bien profunda de qué quiere la otra parte, cuál es la necesidad del otro, cuál es la necesidad de la organización, cómo se puede articular eso, qué preguntas son las más adecuadas. ¿Tiene la persona que está coordinando esas conversaciones las competencias adecuadas para llegar a los acuerdos que beneficien a ambas partes? O sea, muy aplicable. Esto no es nada que pertenezca a una secta por allí. No. Competencias totalmente abiertas. En el liderazgo, cuando tenemos que hacer conversaciones para asignar metas, para hacer seguimiento, para corregir el comportamiento o el rendimiento, esto es fundamental. Estamos hablando de un liderazgo con habilidades de coach. Entonces, esto es muy aplicable, muy rico, porque esto nos lleva a la mejora de las comunicaciones, definitivamente, mejores negociaciones. Nada, les deseo lo mejor desde acá. Saludos para todos los que están conectados desde República Dominicana. Un abrazo
a todos. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Nosotros encantada y honrada de que nos acompañes y de verdad que nos hagas este reconocimiento, lo valoramos muchísimo. Bueno, ¿qué les parece? Porque ya la siguiente competencia es un poquito como muy más larga. extensa. Dejarlo hasta aquí, hasta la parte del acuerdo, que creo que es bastante grueso, es importante. Hay preguntas. ¿Sabes una cosa, Doménica? Esta mañana estaba pensando, tenemos que hacer un programa de cuáles son las características que debe buscar una persona cuando quiera formarse de coach. ¿Cómo buscar eso? ¿Qué indagar? ¿Cómo indagarlo? ¿Cómo saber que ese es un programa eficiente, es el que yo necesito? ¿Cómo es lo que debo buscar, a dónde, etcétera, etcétera? Fantástico, fantástico. ¿Verdad? Que sí, Son que sí. aspectos interesantes porque llegan a nosotros muchísimas preguntas vinculadas con esto. Ay, recomiéndame. No, nosotros no recomendamos, pero sí podemos dar un pequeño programa de alguno de los miércoles dando algunos tips orientativos de cómo escoger, qué buscar cuando Así estamos en es, una tanto búsqueda. para un programa como cuando quiero escoger mi coach, cómo quiero que sea mi coach y cómo quiero que sea mi mentor. ¿Cuáles son esas características que me van a permitir conectar con eso que sí quiero lograr? Muy bien, fantástico, Conchi. Bueno, esto es un proceso de generación de ideas que siempre se nos ocurre una vez tú, una vez yo y ahí vamos. Pues fantástico. Mundo que se pierde de vista. Muy ¿Hay bien. alguna otra pregunta antes de que cerremos? ¿Alguna inquietud? Vimos entonces los 4 pilares y en cada uno de los pilares competencias que son importantes mostrar en una sesión, en un encuentro, en una conversación. ¿Okay? Así es. Es importante generar acuerdos claros, precisos, alineados y demás, identificar el lenguaje del otro, hablar con el lenguaje del otro, identificar qué necesita esa persona, se lo estoy dando, no se lo estoy dando, son aspectos bien interesantes para generar esa empatía y cercanía con el otro. Y esto no son características propias de coaching, son de todas las relaciones humanas. Así es, no dar por entendido, no dar por obvio lo que parece obvio. Hasta que no tengamos ese acuerdo claro, no avancemos, no demos un pasito más, pues si no nos tenemos que devolver a generar ese acuerdo inicialmente. Y cuando comenzamos a revisar qué pasa en las comunicaciones que no terminan de desarrollarse, es que hubo un acuerdo, hubo una expectativa que no se aclaró desde el principio. Y esto es como dice Conchita, no solamente para coaches, esto es para la vida y para las relaciones humanas. Así que, bueno. Tenemos mentoría esta semana, Conchi, ¿te acuerdas? Sí. Seguimos con nuestro programa de mentoría. Para las personas que no lo saben, tenemos un programa de mentoría donde acompañamos a nuestros coaches a que logren su certificación o credencial ACC, PCC. Un programa que tiene 7 sesiones durante 3 meses. También tiene 12 unidades crédito y lo tenemos un sábado sí, un sábado no. Así que es un programa que ponemos a disposición de todos ustedes para seguir aprendiendo. Bueno. Excelente. Gracias, miren. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, entonces, y bueno, las personas que están en el programa seguiremos encontrándonos. Feliz Gracias. noche. Al próximo miércoles.